Bueno, buenas noches, buenas tardes. Bienvenidos a las Jornadas Internacionales de Pola. Esta es la última mesa del día de hoy, la mesa número 5. Y bueno, vamos a comenzar con el primer trabajo que lo presenta Pedro Carrere, miembro de la comisión directiva de Apola y miembro de la comisión científica también. El trabajo se llama El inconsciente y el problema del sí mismo. Bueno, gracias Joana. Buenas tardes para todos. Voy a leer el trabajo y hacer algunos comentarios. Y ahí Julián va a ir poniendo algunas diapositivas con algunas citas, simplemente para acompañar un poco, para hacer más llevadera la presentación, más llevadera para ustedes, ¿no? Bueno, arranco con lo que tengo para leer. El cogito cartesiano, el fundamento filosófico del método científico moderno, es el punto culminante de la duda que Descartes pretende llevar hasta sus últimas consecuencias para librar al pensamiento de lo engañoso que resulta el conocimiento por la vía de los sentidos. El cogito indica una unión indeleble entre el pensamiento y el ser. El pensamiento mismo, y no la sensibilidad corporal, será la única garantía de mi propia existencia. Pone Juli la primera diapo. Van a ver, no sé si ya la están viendo, hay 3 citas de las meditaciones de Descartes que están ahí para dar un poco cuenta de esto que quiero presentar en principio, que es esta unión entre el pensamiento y el ser que se deduce del cogito, ¿no? Dice, la primera, encuentro que el pensamiento es lo único que no puede separarse de mí. Otra, de Descartes, del mismo texto de las meditaciones, dice, ¿qué soy pues? Una cosa que piensa. En realidad, el sujeto cartesiano no es solo una cosa que piensa, sino también una cosa que sabe que piensa. El acto de pensar coincide para Descartes con esta autoconciencia. Dice Descartes, también de ese texto, mediante la palabra pensar entiendo todo aquello que acontece en nosotros de tal forma que nos apercibimos inmediatamente de ello. Una aclaración, piensen que quizás no lo menciono explícitamente, pero salvo en el título, estoy trabajando la cuestión de la mismidad, ¿no? Que a mi modo de ver está presente en el cogito, que es el núcleo filosófico de la ciencia moderna, para decirlo de alguna manera. El método científico moderno se funda sobre esta primacía del pensamiento como único camino para llegar al conocimiento inequívocamente verdadero, siendo la primera certeza el hecho de que, dado que me encuentro pensando, yo mismo existo. Mi propio ser está garantizado a partir de poder pensarme a mí mismo pensando. Retengan esto de esta autorreferencia que da la garantía del ser, ¿no? Pensarme a mí mismo pensando. El lugar del pensamiento en la filosofía cartesiana coincide con este núcleo de mismidad, a partir del cual será posible el acceso al saber. En este sentido, dice Galileo, citado por Coiré, si alguien no conoce la verdad por sí mismo, es imposible que cualquiera le dé este conocimiento. O sea, el saber viene por el sí mismo, ¿no? Esto es algo que para mí se deduce de el cogito, no solo de que Galileo lo que está diciendo es algo que hace al espíritu de la ciencia, ¿no? La novedad que aporta el psicoanálisis de Freud respecto de la filosofía cartesiana consiste en la idea de que existen pensamientos ajenos al yo consciente. Sin embargo, el inconsciente freudiano conserva una ubicación espacial en el interior psíquico del pensante.
Freud, a pesar de todo, es fiel al espíritu cartesiano en el sentido de que para él todo pensamiento, consciente o inconsciente, estará referido a ese núcleo de mismidad. Puede decirse que en el sistema freudiano ese núcleo está constituido por la interioridad individual del psiquismo. Freud sostiene a lo largo de toda su obra esta distinción espacial entre el mundo interno del psiquismo y el mundo exterior de la realidad. Será la noción de inconsciente de Lacan, y no la de Freud, la que producirá una verdadera subversión respecto de ese sujeto atado al ser, que es como define Lacan el sujeto resultante del cogito, ¿no? La propuesta teórica de Lacan tiene como uno de sus pilares un ataque sistemático a esta lógica del cogito, a este sujeto atado al ser. Si el saber matematizado de la ciencia forcluye la verdad, el ejemplo breve para pensar esto de la forclusión de la verdad podría ser esto que dice Lacan de que la ley de la gravitación universal de Newton hace callar a los planetas. Esa es una forma de pensar la forclusión de la verdad, de la ciencia, diagnosticada por Lacan en La ciencia y la verdad. Entonces, si el saber matematizado de la ciencia forcluye la verdad, la operación subversiva que Lacan propone sobre el sujeto de la ciencia consiste en retomar aquellos lugares donde la verdad forcluida vuelve a hablar, ¿no? Recuerden la fórmula de Lacan: yo la verdad hablo, ¿no? Lacan retoma este lugar donde la verdad habla, que es algo rechazado por la ciencia. Poné la segunda, Juli, por favor. Esta es una cita de Lacan de el texto que se llama Del sujeto por fin cuestionado. Dice, esta reforma del sujeto, lo llama Lacan a su propuesta, digamos, en relación al sujeto para el psicoanálisis. Es una reforma del sujeto respecto de justamente la maniobra de Descartes. Debe ser referida a la que se produce en el principio de la ciencia. La reforma del sujeto debe ser referida a la que se produce en el principio de la ciencia, ya que esta última supone cierto aplazamiento. O sea, una aclaración acá, el principio de la ciencia ya supone una reforma del sujeto respecto de, podríamos decir, el sujeto aristotélico. Y esta es otra reforma del sujeto, que es la reforma del sujeto de Lacan, que es respecto del sujeto de la ciencia. Esta última, la reforma del sujeto, la reforma de la ciencia, supone cierto aplazamiento tomado respecto de las cuestiones ambiguas que podemos llamar las cuestiones de la verdad. Quizás no se entendió porque hice algunos comentarios. Lo vuelvo a leer. Esta reforma del sujeto debe ser referida a la que se produce en el principio de la ciencia, ya que esta última supone cierto aplazamiento tomado respecto de las cuestiones ambiguas que podemos llamar las cuestiones de la verdad. Está diciendo que la ciencia forcluye la verdad, con otras palabras. Es difícil no ver introducida desde antes del psicoanálisis una dimensión que podría denominarse del síntoma. Dice antes del psicoanálisis porque se refiere a Marx, ¿no? El síntoma de Marx. Una dimensión que podría denominarse el síntoma, que se articula por el hecho de que representa el retorno de la verdad como tal en la falla de un saber. El retorno de la verdad como tal en la falla de un saber. Si la ciencia moderna se orienta en la búsqueda de un saber absoluto o de un sujeto suturado, estos son dos términos que recorto de algunos comentarios que hace Lacan sobre el estatuto del saber y del sujeto en la ciencia moderna. Saber absoluto, sujeto suturado. Correlativa de este aplazamiento de la verdad, el psicoanálisis se ocupa de aquellos lugares donde por algún tipo de falla en el saber, como ejemplo paradigmático de la falla en el saber, Lacan trabaja las
aporías de la lógica matemática, la verdad vuelve a hablar por algún tipo de falla en el saber. A este retorno de la verdad, Lacan lo llama el síntoma. El sujeto cartesiano, el sujeto de la ciencia, es un sujeto que se pretende suturado, correlativo de un saber que pretende bastarse a sí mismo en un movimiento que rechaza la dimensión de la verdad. El psicoanálisis de Lacan se orienta en una reforma del sujeto a partir de la reapertura de esa frontera sensible entre la verdad y el saber que la ciencia moderna se encargó de cerrar. Esto es términos de Lacan, esto es la frontera sensible entre la verdad y el saber que la ciencia se encargó de cerrar. La subversión del sujeto de Lacan no es un mero ejercicio filosófico, sino que se traduce en una propuesta clínica concreta. La misma se orienta en la consideración de que el padecimiento de nuestros consultantes se sostiene en última instancia en esa particular relación al saber que se desprende del cogito. Lo que yo estoy pensando da cuenta de quién soy. Esto se observa en esa tendencia de la neurosis hacia la sustancialización del yo como sede y causa del padecimiento. Puede decirse que la neurosis pone plenamente de manifiesto la ontología moderna. La mayoría de nuestros consultantes padecen ese discurso egocéntrico. ¿No? Egocéntrico porque está el ego en el centro. Piensan en cómo son, en cuáles son sus fallas y en qué tienen que corregir para llegar a ser quienes verdaderamente son. Desde esta perspectiva resulta evidente que ese esfuerzo de suturar al sujeto que Lacan le atribuye a la ciencia moderna es el mismo que conduce los vericuetos de la neurosis. Solo a partir de Lacan es concebible un psicoanálisis que pone en cuestión la interiorización del pensamiento característica de nuestra civilización científica. Lacan se propone reformular el cogito intentando romper esa fusión operada por Descartes entre el pensamiento y el ser. Así propone, pienso donde no soy, luego soy donde no pienso. No sé si la conocen esa maniobra de Lacan de reformular el cogito. Pienso donde no soy, luego soy donde no pienso, ¿no? Como para separar el ser del pensamiento, que en el cogito cartesiano está fundido. El inconsciente de Lacan está hecho de pensamientos, pero a diferencia del de Freud, de pensamientos que no pertenecen al pensante, sino al discurso del otro. El correlato subjetivo de esos pensamientos no será ya un sujeto definido por la certeza de su ser, sino el sujeto de la falta en ser. Para Lacan el pensamiento no puede concluir en la certeza de mi propia existencia, porque la relación con el pensamiento no se da en los términos de un yo pienso, sino como siendo yo el juguete de mis pensamientos. Así lo dice en la instancia de la letra. En vez de yo pienso, dice yo soy el juguete de mis pensamientos. Es decir, mis pensamientos hacen conmigo lo que quieren, puesto que son del otro, y es el otro lo que constituye el núcleo de mi subjetividad. La reformulación del cogito es parte del proceso de descentramiento del sujeto propuesto por Lacan. En esta perspectiva, el pensamiento no dará consistencia a ningún ser, sino que será convertido en una pura articulación de significantes. La especificidad de la maniobra analítica apuntará a establecer y operar sobre esa textualidad, desentendiéndose de cualquier tipo de entificación. Entificación acá le digo a consistencia en un ser, ¿no? Como sí sucede en el cogito. Acá se sostiene la textualidad, ¿no? El pensamiento devendrá en una estructura textual de la que ya no podrá decirse quién es el agente, sino que se la considerará una producción conjunta entre el analizante y el analista. Esta estructura será además necesariamente incompleta, en el sentido de que la condición diferencial del significante no podrá dar por resultado una estructura acabada. No hay universo de la estructura, sino que la misma solo será abordable de modo particular. Dice Lacan, la tercera, Juli. Lo real, no sé por qué ahí dice lo real,
porque bien podría caberle esto a la idea de estructura o del simbólico. Lo real no es universal, lo que quiere decir que solo es todo en el sentido estricto de que cada uno de sus elementos sea idéntico a sí mismo. O sea, solo hay una totalidad posible en tanto los elementos que configuran esa totalidad sean idénticos a sí mismos. En la estructura del significante no hay todos los elementos, ¿no? Porque no son elementos idénticos a sí mismos. El significante se define por su diferencia respecto de sí mismo. No hay todos los elementos, solo hay conjuntos a determinar en cada caso, ¿no? En el simbólico que Lacan propone al psicoanálisis. Solo hay todo en tanto los elementos del conjunto sean iguales a sí mismos. Bueno, el simbólico de Lacan, por estar hecho de significantes, será un conjunto necesariamente incompleto. En el seminario sobre la identificación, Lacan propone, a mi gusto forzando un poquito las cosas, pero en la línea de lo que vengo planteando, que el yo pienso del cogito es una afirmación tan paradójica como el yo miento de la paradoja de Epiménides, ¿no? Todos los cretenses, Epiménides el cretense dice todos los cretenses son mentirosos. O sea, yo pienso es tan paradójico como el yo miento, dice Lacan. Este yo miento se trata de lo que se conoce como una paradoja de autorreferencia. Lacan propone que la autoconciencia del sujeto cartesiano constituye el mismo tipo de sinsentido que las paradojas autorreferenciales, las cuales son el producto de la confusión de dos niveles, así lo explica Lacan, el sujeto del enunciado y el de la enunciación. Acá, brevemente, ¿no? La solución que da Lacan a la paradoja es la misma que dan autores que estudian estos temas como Tarski o Gardner, que es que si yo desdoblo el yo del yo miento, si yo digo que yo miento, se resuelve la paradoja porque se recobran estos dos niveles del enunciado y la enunciación, o del lenguaje y el metalenguaje, diría Tarski, ¿no? Si yo digo que yo miento, son dos yo en distintos niveles, se los puede plantear, entonces no habría paradoja. Este desdoblamiento del yo es otro de los modos de Lacan de atacar a ese sujeto centrado en sí mismo que se desprende del cogito. Otra diapo, Julián. En esa línea, dice Lacan, en la instancia de la letra, no se trata de saber si hablo de mí mismo de manera conforme con lo que soy, sino si cuando hablo de mí, soy el mismo que aquel del que hablo. No la voy a dar vueltas a esta cita por falta de tiempo, pero está muy buena, piénsenla. Lacan le reclama a Descartes el hecho de que la duda hiperbólica, que es el método de Descartes, respete a este yo como una unidad indisoluble, que ese yo autoconsciente del cogito no quede también puesto en duda. Y Lacan define esta detención de la duda en el yo, ese respeto al yo que hay en la maniobra de Descartes, como el pasaje al acto de Descartes. Es fuerte el diagnóstico de Lacan. Lacan intenta convertir en paradójica la autorreferencia que hay en el núcleo epistémico del cogito. Propone en su lugar un sujeto que es producto de una estructura simbólica incapaz de completarse y de contenerse a sí misma. Esa es la gran diferencia, que ya creo que me voy a apurar un poco, ¿no? Porque ya estamos en tiempo, ¿no? ¿Casi? Sí, ya casi. Bueno, entonces me voy a apurar un poquito, porque esta es o sea, el trabajo es más largo, pero la diferencia que quiero señalar entre el sujeto de Descartes y el sujeto de Lacan, poné la última, Juli.
la última diapo, es la quinta. Ahí dice, el sujeto de Descartes corresponde a una instancia que se piensa a sí misma pensando y que en esa autorreferencia encuentra la certeza de su propia existencia. Ahí ubicamos lo que Lacan diagnostica como sujeto suturado o atado al ser. En tanto, es un sujeto que deriva de esta instancia capaz de pensarse a sí misma pensando. Y en cambio, el sujeto de Lacan corresponde a una estructura simbólica incapaz de dar cuenta de sí misma. Y es por esa imposibilidad estructural que se trata de un sujeto dividido, necesariamente dividido, imposible de ser suturado. Esa es la gran diferencia que quiero resaltar. Bueno, es precisamente en relación a esta distinción que en La ciencia y la verdad Lacan propone que el sujeto del psicoanálisis es antinómico respecto del esfuerzo de la ciencia moderna por producir un sujeto suturado. La maniobra terapéutica del psicoanálisis tiene que ver con esta subversión del sujeto de la ciencia. Lacan la presenta referida a los impases de la lógica matemática, por ejemplo, los teoremas de Gödel o la paradoja de Russell, es decir, aquellos lugares en los que la ciencia fracasa en sus tentativas de sutura, donde se revela la imposibilidad de concretar esa ambición del espíritu cartesiano de hacer del saber una estructura simbólica autocontenida y completable. El sujeto dividido de Lacan sería el residuo de esa tentativa fallida de sutura. Esto digamos, del simbólico que no se contiene a sí mismo y que es incompleto, me parece interesante para pensar digamos, los problemas clínicos con los cuales nosotros nos encontramos, porque trabajamos con una estructura que tiene estas características, no una estructura como se presenta a veces en la cuestión de la castración, como si faltara un elemento. Lo que falta no es un elemento, sino falta la posibilidad de cerrar el conjunto, ¿no? De una estructura que dé cuenta de sí. Entonces nosotros no sabemos cuál es la estructura, sería un poco la idea. Movimiento que requiere no esa asepsia, digamos, esa abolición del lugar del investigador, sino todo lo contrario, requiere de una participación activa por parte del psicoanalista, en este caso, para poder ubicar fragmentariamente la estructura. Como decía Lacan en la cita que les mencioné antes, conjuntos a determinar en cada caso. La estructura solo se puede abordar en esa particularización como conjuntos a determinar en cada caso a partir de la decisión del analista sobre el material del caso. Bueno, dejo acá porque ya es mucho tiempo. Bueno, muchas gracias, Pedro. Muy interesante tu trabajo. Continuamos entonces con Leandro Gómez, director de la sede de Apola Posadas. Él nos va a presentar su trabajo titulado Pierce, leído por Lacan. Adelante, Leandro. Hola, ¿se me escucha bien? Sí. Ok, bueno, voy a compartir un PowerPoint. Voy a poner el cronómetro también para guiarme un poco y no quitarle tiempo. Bueno, ok. Esperen un segundo. Espero que se esté viendo el PowerPoint.
Si me pueden dar la confirmación, continúo. Sí, se está viendo. Lo que no está en pantalla completa. No pasa nada. Me parece que funciona así, no va a pantalla completa. Okay. ¿Se ve bien? Ok. Mi texto, o lo que escribí, se llama Peirce leído por Lacan. Este año en Apola Posada estuvimos trabajando en seminario 9 y me encontré con algo que yo no conocía, que era el cuadrángulo de Peirce. Así que, bueno, voy a compartir esto que fue para mí un hallazgo del seminario. Este es el cuadrángulo de Peirce, que en realidad para poder explicarlo lo que hay que hacer es dar un paso atrás. Peirce es un matemático del siglo XIX norteamericano que hace un matemático, lógico, lingüista, el creador de la definición de signo que utiliza Lacan. Pero uno de sus aportes a la lógica fue este cuadrángulo. Para tratar de entenderlo voy a tratar de desglosar algunas cuestiones. Primero, destacar que este cuadrángulo en realidad es una transformación de este cuadrado que fue propuesto por Apoyuelo de Madaura, que fue un pensador del siglo II, autor, destaca Lacan, del asno de oro, a partir de los desarrollos de los predicados o los enunciados categóricos aristotélicos, que Aristóteles propone en los primeros analíticos. Entonces tenemos las proposiciones que se dividen según cantidad, dice Apoyuelo, entre universales y particulares, y las que se dividen según cualidad entre positivas y negativas. Ahí donde tienen la A y la E serían las universales. A sería, para resumir, podríamos decir todo S es P, ¿sí? Y la E sería ningún S es P. Abajo tendríamos la I, que sería algún S es P, y la O, que sería algún S no es P. Esta es la formulación que va a permitir, o la formalización que propone Apoyuelo para formalizar o para organizar lo que serían los predicados aristotélicos, y de esta manera proponer que hay entre el universal afirmativo, que es el A en este cuadrado, y el universal negativo, una relación de contrariedad, lo cual significa que que no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. Retengan esto, la relación de contrariedad. Hay un micrófono abierto. Perdón. Sí, porque estás en la primera diapositiva, todavía no logramos ver el cuadro. A mí me cambia el cuadro. Ok. ¿Estamos hasta ahí? ¿Ahí se ve? Sí, ahora sí. Ok. Ok, este es el cuadrado de Apoyuelo. Tienen la A, universal afirmativo, la E, universal negativo, la I, particular afirmativo, y la O, particular negativo. Bueno, le decía que la relación de contrariedad entre A y E es que las dos no pueden ser verdaderas al mismo tiempo. O todo S es P, o por ejemplo, todos los cisnes son blancos, o ningún cisne es blanco. O sea, no puede ser verdad que todos los cisnes sean blancos y que ningún cisne sea blanco. Después tienen las relaciones de subcontrariedad, que son las que están desde los universales a los particulares, que dicen que no pueden ser falsas al mismo tiempo, pero pueden ser ambas verdaderas. Después las contradictorias, que dice que si una es verdadera, la otra es falsa y viceversa. Y finalmente las subalternas, que son las de entre I e O, que dice que si la subalternante es verdadera, la subalternada es verdadera. Y si la subalternante es falsa, la subalternada también lo es. No me voy a detener en esto porque
calculo que es algo que se puede revisar en cualquier manual de lógica, es lo más básico de lógica, no me quiero detener en esta cuestión. Lo que sí quería trabajar era la formulación que va a ser justamente Peirce de esto. Porque ¿cuál es el problema que nos encontramos? El problema que va a destacar Lacan sobre todo es que cuando uno dice algunos S son P, ¿sí? Por ejemplo, pónganle algunos psicoanalistas son lacanianos, vamos a usar ese ejemplo, que sería la I acá arriba, acá abajo sería la I. Cuando lo decimos así en el lenguaje cotidiano, lo que estamos diciendo es no todos los psicoanalistas son lacanianos. O cuando decimos, por ejemplo, alguien ha sacado algunos votos, lo que estamos diciendo es que no sacó todos los votos. Pero en la lógica aristotélica y en el cuadrado de Apoyuelo, sí es verdadero que, ¿se acuerdan que la relación de subalternidad era que si una era verdadera, la otra era verdadera? Entonces, si es verdadero que algunos psicoanalistas son lacanianos, también es verdadero que todos lo sean. Entonces hay una especie de división. Nosotros utilizamos el algunos para negar el todo, mientras que en el cuadrado lógico se utiliza el algunos incluyendo la posibilidad del todo. O sea, cuando yo digo algunos psicoanalistas son lacanianos, en el cuadrado lógico estoy diciendo que incluso puede que todos lo sean. Mientras que cuando yo digo, por ejemplo, en el lenguaje cotidiano, algunos psicoanalistas son lacanianos, lo que estoy diciendo es que no todos lo son. Si ya le empieza a sonar la idea de no todo, es porque lo que se rechaza en este cuadrado lógico es la posibilidad del no todo. Es decir, cuando yo digo algunos psicoanalistas son lacanianos, digo sí es posible que todos lo sean. Mientras en el lenguaje cotidiano aparece el no todo como todos, algunos psicoanalistas son lacanianos, pero no todos. Ahora, ante esta limitación del cuadrado, el cuadrado solo admite que el algunos incluya al todos, mientras que en el lenguaje cotidiano no funciona de esa manera. Lacan encontró en las notas de Peirce una posible transformación del problema a partir de este cuadrángulo. Que fíjense lo que hace. Él establece sectores, 4 sectores, donde A, o sea, él traduce todo S es P por todo trazo es vertical. Y él dice, bueno, todo trazo es vertical vale para el cuadrángulo 1 y 4. Pero también, algunos trazos son verticales, vale para 1 y 2. Se va superponiendo. Fíjense que 1 le corresponde tanto al universal como al particular. Ahora después lo voy a desarrollar mejor. Lo mismo sucede con no. Algunos trazos no son vertical, algún trazo no es vertical, vale para 2 y 3, y ningún trazo es vertical, vale para 3 y 4. Se van superponiendo. Ya no son diferencias radicales, sino que son superposiciones. ¿Cómo se puede entender esto? Sencillamente. El Power estaba animado, así que bueno, voy a tener que explicarlo de manera progresiva. Cuando yo digo todo trazo es vertical, si tuviéramos el círculo, piensen que tenemos el círculo vacío de las letras que les puse alrededor. En ese círculo vacío yo digo todo trazo es vertical, uno podría anotar que es verdadero en el cuadrángulo 1. Entonces uno anotaría la A ahí arriba primero. Es verdad ahí que todos los trazos son verticales. Ahora, también podría decir ningún trazo es vertical, y eso lo anotaríamos en el cuadrángulo 3. Y anotaríamos la letra E ahí. Ahí tendríamos todos los trazos son verticales, y en el 3 ningún trazo es vertical. ¿Sí? Ahora, dado que para definir algún trazo es vertical, me dirigiría al cuadrángulo 2, porque ahí sí hay algunos que lo son, y entonces anotaría I, algún trazo es vertical.
Pero también en el 2 podría anotar algún trazo no es vertical, porque es cierto que ahí tampoco todos los trazos son verticales. Entonces ahí podría anotar I, O. Sería la segunda parte de la animación que había propuesto. Entonces ahí ya tendrían la lógica clásica. Arriba A, en el 3 la E, y los otros dos que eran la O y la I en el cuadrángulo 2. Ahora, como yo le había explicado, que algunos trazos sean verticales no excluye que todos lo sean. Entonces, arriba en A también podría escribir I. Y ahí tendríamos esa primera parte que es A, I. Entonces, algunos trazos son verticales, incluso puede que todos lo sean. Y abajo seguiríamos manteniendo esta idea de algunos trazos no son verticales y algunos trazos sí son verticales. Ahora, como el universal incluye al particular, yo podría decir, como en el punto 2, en el cuadrángulo 2, como algunos trazos no son verticales, puede que ninguno lo sea. Entonces tendría que anotar en el cuadrángulo 3, O, porque la particular incluye la posibilidad de la universal. Entonces, ningún trazo es vertical, incluso eso puede significar que ninguno lo sea. Ahí ya tendríamos IA en el 1, OI en el 2 y EO en el 3. Esto no es lo que Lacan tanto le llama la atención, sino la posibilidad de decir, ok, hay un espacio, un cuadrángulo que sobra, que es el 4, y ahí no hay nada. Y en ese lugar Lacan va a decir que las universales, ¿sí?, deben escribirse y solaparse, superponerse. ¿Por qué? Porque yo podría decir en el 4, ningún trazo es vertical, porque no hay ningún trazo, o sea, puedo anotar E ahí. Ningún trazo es vertical, no hay trazo de ninguna manera. Puedo anotar E. Pero también puedo decir, Lacan lo propone de la siguiente manera, como no hay trazo, no hay vertical. Eso significa que todo trazo es vertical, porque si no hay vertical, no hay trazo, o sea, está vacío. Entonces dice, ahí también se confirma A. Todo trazo es vertical se confirma porque justamente donde no hay trazo, no hay vertical. Donde no hay vertical, no hay trazo, está vacío. Y E también se puede escribir ahí porque también se puede decir ningún trazo es vertical, justamente porque no hay ningún trazo ahí. Entonces, esta lógica lo que hace es solapar A y E. Entonces, lo que en este cuadrado eran contradictorias, o sea, no podían ser verdaderas al mismo tiempo, en este cuadrángulo son verdaderas al mismo tiempo. A y E son verdaderas. Es verdadero que si no hay trazo no hay vertical, y es verdadero que ningún trazo es vertical en ese sector. Y lo simplificamos poniendo arriba A, que ubica los dos cuadrángulos, la I que ubica el 1 y el 2, la O que ubica el 2 y el 3, y la E que ubica el 3 y el 4. Esta sería otra forma de escribirlo. Ahora fíjense que en este cuadrado, esto es una reformulación de la lógica. Ya no estamos trabajando con el cuadrado de Apoyuelo, que fue el alimento de toda la filosofía aristotélica, sino que estamos trabajando con otra lógica, donde puedo escribir en el 2 el no todo, porque ahí yo puedo decir, fíjense en el cuadrángulo 2, algún trazo es vertical, pero no todo. ¿Sí? O sea, se dividió. Está la posibilidad de que todo lo sea, pero ya tendría que pasar a otro cuadrángulo. En ese cuadrángulo se escribe el no todo, que va a ser la idea de Lacan de trabajar el no todo de la mujer en las fórmulas de la sexuación. Incluso en televisión él dice eso. Dice, ese es el no todo que la lógica aristotélica rechaza. Y por otro lado tenemos el vacío, ubicado en el 4, justamente que es el punto en el cual Lacan va a pensar el sujeto, a partir de un vacío, que no es lo que en la lógica aristotélica no se puede pensar el vacío, un universo vacío.
Fíjense, a partir de ese cuadrángulo Lacan puede ubicar dos elementos que van a ser esenciales para toda su formulación o para toda su enseñanza. Ahora bien, ¿qué es lo importante de retener de estas dos cuestiones? Una es que se puede formalizar que el particular afirmativo no implica el universal. O sea que puede, fíjense, es re interesante esto porque puedo hablar de un particular sin que sea parte de un todo, que es lo que estaba hablando un poco también Pedro. La idea de una parte que no conforma un todo. Un particular no todo. Es súper interesante, sin necesidad de recurrir a la idea de singularidad, ni a la idea de que sería algo propio de cada uno. Y por otro lado, un universal que no implica ningún existente. Que hay un universal en el 4, tenemos un universal porque ahí se cruzan el A y el E, que no implica la existencia de nada. Un universal vacío. Entonces tenemos una relación, fíjense, una disimetría entre un existente que no implica una totalidad en el punto 2 y un vacío que no implica ningún existente. Ningún existente material, podríamos decir. Ahora, ¿qué va a hacer Lacan con todo esto? Va a pensar la idea de Freud del padre. En el capítulo que yo tomo del seminario 9, que es la clase 8, que es del 17 de enero de 1962. Fíjense cómo lo va a presentar Lacan. Dice, de esto resulta, si mantenemos esta proposición en el nivel universal, la de que no hay otro padre que Dios. Esa es la idea que dice Lacan, que es de Freud. Todo padre es Dios. Entonces dice, si mantenemos esta idea, el cual, por otra parte, en cuanto a la existencia, está en la reflexión freudiana más bien aufgehoben, más bien puesto en suspenso hasta en duda radical. ¿Cuál es el problema? Dice Lacan. Es que si ustedes ubican como definición todo padre es Dios, ¿sí? Ese padre, que es un universal, ¿sí?, tendría que implicar una especie de existencia, tendría que implicar alguno, porque se constituyó a partir del orden del padre de la horda primitiva. Pero dice Lacan, bueno, ese supuesto padre de la horda primitiva está en suspenso, está incluso en duda radical, no existió. O sea, si se acuerdan que yo decía, desde la particular se podía ir a la universal. O sea, algún padre es Dios, y a partir de eso decir, incluso todos pueden que lo sean. Esa es la lógica freudiana. Algún padre ocupó el lugar del padre absoluto. Y como ese padre falleció, ¿sí?, todo, ¿se acuerdan la idea de Freud de que fue asesinado entonces por la culpa neurótica? El padre se volvió Dios y es una sublimación de este padre inicial, de este existente inicial. Esa es la idea de Freud. Lacan dice, bueno, esta es la lógica freudiana, donde ese universal implica una existencia, pero el problema es que ese existente está en duda radical, no existió ese padre de la orden primitiva. Aunque Freud cree que sí, según una teoría evolucionista. Ahora bien, Lacan va a decir, lo que está en juego es que el orden de la función que nosotros introducimos con el nombre del Padre es algo que a la vez tiene su valor universal, pero que les remite a ustedes, al otro, la carga de controlar si hay un padre o no de esa calaña. Lo que está diciendo Lacan es, vamos a inscribir el nombre del Padre no en el universal freudiano, que es el universal de la lógica aristotélica, sino en el universal que nos propone Peirce, un universal vacío.
Por eso el nombre del Padre es una función, dice él. La función que nosotros introducimos con el nombre del Padre. Una función en matemática es un elemento articulador que no tiene ningún valor a priori. Entonces, si ustedes inscriben el nombre del Padre en ese lugar vacío, no van a necesitar el existente. Dice, le queda, yo puedo decir el nombre del Padre, pero después si existe o no existe, eso no importa. O sea, no necesitamos de la existencia de ningún Padre de carne y hueso que garantice esta función que se escribe en el vacío. Está diciendo, en otras palabras, que el nombre del Padre es un elemento simbólico puro y no es el resultado de algún existente. Sigue Lacan. Entonces lo escribiríamos ahí en el punto AE, donde el universal afirmativo y el negativo se inscriben en un vacío. Entonces, si no lo hay, es siempre verdadero que el Padre será Dios. O sea, que el Padre, si ustedes ponen el nombre del Padre como este Dios escrito del lado derecho arriba, va a ser siempre verdadero, por más que no haya ningún Padre, por más que no haya existido el Padre de la hora primitiva, porque es una función. Simplemente la fórmula no está confirmada más que por el sector vacío 4 del cuadrante, mediante lo cual, a nivel de la fasis, hay padres que llenan más o menos la función simbólica que acabamos de denunciar como tal, como siendo la del nombre del Padre. Los hay que y los hay que no. Entonces dice, si ustedes tienen el vacío como condición universal, eso no contradice la posibilidad de que haya algunos que ejerzan esa función simbólica, un representante. Pero los hay que sí, los hay que no. ¿Se acuerdan que escribíamos ahí? Algún trazo es vertical y algún trazo no es vertical. Eso igualmente no contradice el universal afirmativo. Que haya padres que ejerzan algún tipo de función que podríamos llamar del nombre del Padre, eso no es el nombre del Padre en primer lugar, y en segundo, eso tampoco implica que el Padre se reduzca a esos existentes, a esos padres de carne y hueso. Sigue Lacan. Pero que los haya que no, que sean no en todos los casos los que aquí está soportado por este sector 3, ¿se acuerdan? Porque si los hay que no, algunos que no, también incluye la posibilidad del todos no, que sería la parte abajo a la derecha. Entonces él dice, pero que los haya que no, que sean no en todos los casos, lo que aquí está soportado por este sector 3 es exactamente lo mismo que nos da apoyo y base para la función universal del nombre del Padre, pues agrupado con el sector en el cual no hay nada, 4, son justamente estos dos sectores formados a nivel de la lexis los que resulta en razón de este sector soportado que complementa al otro, que da su pleno alcance a lo que podemos enunciar nosotros como afirmación universal. Lo que se traduce ahí mínimamente es que incluso cuando escriben no todos, no en todos los casos, que hay algunos existentes, algunos padres que no llenan la función del nombre del Padre, eso no contradice la formulación de un nombre del Padre como función simbólica pura. ¿Por qué no la contradice? Porque justamente lo que muestra el cuadrángulo 4 es que E y A, la universal afirmativa y la universal negativa, coinciden en ese punto. Entonces, Lacan propone el nombre del Padre como un universal escrito en el cuadrante 4 que no se puede deducir de ningún particular existente.
O sea, el nombre del padre, según esta lógica, permite pensar una función universal que no es derivada de ningún existente, que no necesitó ningún padre de la horda primitiva para existir. Es una función pura. Es decir, que sea verdadero o falso que un padre llene o no esa función, o sea, que algún existente haga de padre, eso es indistinto. Incluso puede que no lo haya en absoluto, pero eso no niega la universal. Tenemos de tiempo. Lo pasé. Bueno, quería aclarar esto nomás. Esta lógica lo que permite es repensar algunas relaciones que a veces pensamos con lógicas aristotélicas. La lógica aristotélica está muy patente en Freud, es la proposición de un existente que garantiza un universal, y acá Lacan lo que propone es un universal que da una especie de garantía y que permite la existencia a los existentes, pero que la falta de estos existentes no lo niega. Sería como una especie de resumen. Bueno, perdón a mi colega que sigue, me pasé con el tiempo. Bueno, muchas gracias, Leandro, por tu presentación. Continuamos ahora entonces con Ramiro Ariel Fernández, que es miembro de la Comisión Directiva de Apola y de la Comisión Científica. Él nos va a presentar un trabajo titulado El discurso capitalista en el proceso analítico. El discurso amo a nivel político. Adelante, Ramiro. Gracias, buenas noches. Bueno, luego de esta ardua jornada de trabajo, les voy a leer mi trabajo, que es un extracto de una investigación que vengo realizando hace un tiempo, ya hace algunos años, y que tengo bastante más avanzada, pero que, bueno, realicé este recorte en línea con lo que llevo presentado hasta ahora en distintos espacios de Apola y apertura. Así que lo voy a leer para que hable por sí mismo. A ver, voy a compartir. Ahí está. Bueno, entonces es el discurso capitalista en el proceso analítico, el discurso amo a nivel político. Voy a leer la introducción que se llama Sobre la gramática discursiva. El problema que moviliza la investigación que está en la base de este ensayo es el conjunto de las dificultades que presenta la articulación del discurso capitalista con el planteo original de los 4 discursos de Lacan. Para avanzar sobre este tema vamos a revisar algunas ideas que nos aporta el análisis de discurso desde la escuela holandesa. Y para ello vamos a recordar que a mediados del siglo pasado, cuando el análisis de discurso se encontraba en estado naciente, la lingüística se topó por lo menos con 2 desafíos que la interpelaron. El primero fue definir adecuadamente el concepto de discurso, y el segundo, verificar si era posible aplicarle sus 3 dimensiones de análisis clásicas, que son la fonología, la gramática y la semántica. O sea, la lingüística se vio con el desafío de definir el concepto de discurso y aplicarle sus niveles de análisis clásicos, ¿sí? Fonología, gramática y semántica. Vamos a trabajar con la gramática. Pues bien, para abordar el tratamiento que realizó, que Teun van Dijk, desde la llamada Escuela de los Estudios del Discurso, realiza con la gramática, nos servirá tener en cuenta que en holandés y en alemán se utiliza la misma palabra tanto para decir texto como para decir discurso. ¿Sí? En holandés y en alemán se utiliza un término texto para referirse a
texto y para decir discurso también. A diferencia de lo que pasa en inglés y en las lenguas romances, donde la diferencia entre ambos términos es explotada técnicamente. Ya en la década de 1980, Van Dijk comenzó a trabajar en el establecimiento de una gramática del discurso. Y para el año 2001 maduró el concepto de superestructura discursiva o estructura esquemática. Es un concepto que funciona como una gramática de nivel discursivo. La superestructura del discurso que propone Van Dijk se compone de categorías formales que determinan un orden y unas funciones específicas por medio de categorías fijas. Se trata de un soporte abstracto que funciona como una forma global que alberga los sentidos posibles de ser incluidos en ese marco lógico, ¿sí? Determinado por la superestructura esta que propone Van Dijk. Incluye también el estudio de los elementos, las combinaciones y las relaciones que se producen en dicha superestructura. Una propuesta interesante, parcialmente isomorfa con el funcionamiento de la máquina de los discursos de Lacan, tal como la vamos a presentar ahora a continuación. Pero antes de eso, de presentar la máquina de los discursos de Lacan, vamos a aclarar que la Escuela de los Estudios del Discurso de Van Dijk se apoya en la psicología cognitiva para dar cuenta de los procesos que intervienen en la conformación del discurso, ¿sí? Lo que nos muestra en este punto una enorme distancia con la enseñanza de Lacan, que, tal como tenemos sabido, se sirve de la lingüística para dar soporte a la langue, es decir, al discurso del sujeto y del otro en inmixción, tal y como se produce en el dispositivo analítico. Lacan se aparta de la lingüística, pero se sirve de ella. Y lo mismo hizo con los desarrollos de análisis del discurso de su época. Se sirvió de ellos, pero se apartó. Por estos motivos, y luego de este breve recorrido, les propongo concebir que la estructura del psicoanálisis, formalizado como discurso, funciona como una gramática discursiva de la langue. Ya que para Lacan, esta es la cita, es una cita del Seminario 20, para Lacan nada parece constituir mejor el horizonte del discurso analítico que ese empleo que se hace de la letra en matemáticas. La letra revela en el discurso lo que no por azar ni sin necesidad se llama gramática. La gramática es lo que del lenguaje solo se revela en lo escrito. Muy bien. Hasta acá la introducción. Pasamos a la parte 1, ¿sí? La parte 1 se llama La botella de Klein y los dos niveles de análisis, ¿sí? Parte del material que presento en este trabajo ya lo presenté en otras oportunidades, posiblemente le resuene a alguien que haya visto esas presentaciones. Muy bien, entonces la botella de Klein y los dos niveles de análisis. Avancemos sobre el discurso capitalista, entonces, ampliando la organización clásica de los 4 discursos más 1. Para ello utilizaremos la superficie topológica conocida como botella de Klein, ¿sí? Para ampliar la organización clásica de los 4 discursos más 1, que es el discurso capitalista, vamos a utilizar la botella de Klein. En el seminario 12, Lacan considera a la botella de Klein la topología esencial de la práctica analítica. La topología esencial de la práctica analítica. En función de lo cual podemos compararla con una posible superestructura del discurso del psicoanálisis. Una entidad abstracta que podría dar cuenta de un proceso analítico en su forma ideal, ¿sí? Es decir, mostrándolo completo y llegado a su término. Pero demos un paso más en esta dirección, revisando en forma sencilla
dos formas posibles de construir una botella de Klein, ¿sí? Acompáñenme, por favor, en esto. La primera forma de producir una botella de Klein se produce cosiendo por el borde dos bandas de Moebius autoatravesadas y con semitorsión opuesta, ¿sí? Por medio de este procedimiento obtendríamos una superficie de Klein, ¿sí? Procedimiento 1. Dos bandas de Moebius autoatravesadas con semitorsión opuesta, cosidas por el borde, obtenemos una botella de Klein. La segunda forma de producción de una botella de Klein se da partiendo de un tubo cilíndrico, como el que ven ahí, al que llegaríamos a partir del polígono fundamental, ¿sí? No lo presento para resumir el tema. Entonces, a partir de este cilindro, solo tenemos que tomar uno de los extremos, como ven aquí en la parte de abajo del procedimiento 2. A partir de este cilindro, solo tenemos que tomar uno de los extremos, volviéndolo hacia el cuerpo mismo del tubo y atravesando un lado hasta llegar al otro extremo del cilindro, obtenemos así la superficie con apariencia de botella, ¿sí? Muy bien. Desde un criterio puramente didáctico, les pido que me acompañen, vamos a denominar ese movimiento, desde un criterio didáctico, vamos a denominarlo movimiento pasaje, ¿sí? Este movimiento de autopenetración, movimiento pasaje. Ya que a partir de su realización se produce la conexión que le aporta continuidad a un posible recorrido por toda la superficie, ¿sí? A partir del movimiento pasaje, partiendo del cilindro ese que se ve ahí en la imagen, el movimiento pasaje conecta un extremo con el otro, produce la botella y habilita la posibilidad del movimiento por toda la superficie. Ahora les voy a pedir que, por favor, me acompañen en las siguientes reflexiones. A estas altas horas de la noche, después de un arduo día de trabajo, ¿sí? Si consideramos entonces la primera de las formas de producción de la superficie de Klein, vamos a decir que cada una de las dos bandas de Moebius va a ser para nosotros, para este ensayo, un nivel de análisis, ¿sí? Cada banda de Moebius representa un nivel de análisis del discurso del psicoanálisis, ¿sí? Tenemos el nivel clínico por un lado y el nivel político por el otro. Ya tenemos sabido que en la versión clásica de la formalización del discurso del psicoanálisis, la legalidad que organiza el movimiento de los cuatro discursos es la banda de Moebius, modelo sobre el que vamos a montar entonces los cuatro discursos de nivel clínico, y lo vamos a hacer de la siguiente forma, ¿sí? Primero tenemos, es la versión clásica del nivel clínico de análisis. Primero el discurso del psicoanálisis, abajo a la derecha, que es el discurso que una vez que haya sido puesto a funcionar va a posibilitar y va a generar en el espacio analítico la construcción de los otros discursos, ¿sí? Luego tenemos al discurso del amo, que es su revés, y que se ubica en el lugar diametralmente opuesto al discurso del psicoanálisis. A la derecha, un cuarto de giro alejado del discurso del amo en sentido horario. Está el discurso histérico, todo esto es conocido por todos, sobre el que también podemos decir que está un cuarto de giro más cerca del discurso del psicoanálisis. Desde el discurso de amo, un cuarto de giro a la derecha, el discurso de la histeria. Y por último, en este nivel clínico de análisis, y un cuarto de giro a la izquierda del discurso del amo, en sentido antihorario, en el lugar más alejado del discurso del psicoanálisis, vamos a encontrar al discurso universitario. Y en este punto es donde vamos a apartarnos un paso del modelo clásico, interponiendo una diferencia, una alternativa de lectura, que es completamente legible en el álgebra de este último discurso, y que lo vamos a implementar en el marco de este ensayo, ¿sí? Pues bien, por sobre el planteo clásico, entonces, vamos a mover una pieza del nivel clínico de análisis, apoyándonos en la nosología psicoanalítica de las estructuras clínicas a partir de Lacan. Vamos a trabajar solo con el campo del intervalo, donde tenemos neurosis y perversión,
¿sí? En el campo del intervalo tenemos neurosis y perversión y vamos a trabajar con el campo del intervalo nada más. Y por ahora vamos a dejar por fuera de nuestras consideraciones al campo de la hablofrase. Por lo tanto, en nuestro nivel clínico de análisis, vamos a dejar al discurso universitario en suspenso por un momento y lo vamos a reemplazar por el discurso de la perversión, presente en toda neurosis de transferencia. Sin embargo, debemos aclarar que, atento a la gran carga semántica del término perversión, este será utilizado aquí de acuerdo a la enseñanza de Lacan, indicando que en esta conformación discursiva, el que se considera a sí mismo agente se encuentra en una posición engañada, ya que no sabe al servicio de qué goce ejerce su actividad, siendo que en ningún caso es al suyo. Este es el nivel clínico de análisis que les propongo para los dos niveles de análisis, nivel clínico, psicoanálisis, histeria, amo, perversión, ¿sí? Muy bien, y pasamos a la segunda parte, que es el pasaje, se llama el pasaje del amo a nivel político. Ahora les voy a pedir que me acompañen entonces hacia la segunda forma de producir la botella de Klein, que ya hemos mencionado, ¿sí? Recuerden que ya tenemos establecido el movimiento pasaje, al que nos referimos diciendo que en la conformación de la botella de Klein podríamos partir de uno de los extremos del cilindro y autoatravesarlo hasta llegar al otro extremo, formando esta particular forma de la botella, similar a una botella. Pues bien, en esta estructura discursiva psicoanalítica, con dos niveles de análisis que les propongo, el movimiento pasaje va a coincidir con el que implementa Lacan para producir el discurso capitalista, ya que este es construido a partir del discurso del amo de nivel clínico por medio de la modificación que enuncia así: una cosita que gira, dice Lacan, y ahí tienen el discurso capitalista, ¿sí? Esta cosita que gira se refiere al enroque que realizan los elementos del álgebra del lado izquierdo del discurso del amo, por medio del cual llega el discurso capitalista. Ahí se ve clarito del discurso de amo de nivel clínico, que nosotros ubicamos en nivel clínico, gira los elementos del lado izquierdo y produce el discurso capitalista, de una manera que nosotros hacemos coincidir con el movimiento pasaje que mencionábamos recién para producir la botella de Klein y los dos niveles, ¿sí? Es en este sentido que vamos a equiparar nuestro movimiento pasaje de la construcción de la botella de Klein con el movimiento que realiza Lacan para modificar el discurso amo y convertirlo en el hasta ahora quinto discurso, ¿sí? Ubicando al discurso capitalista en el lugar del discurso amo de nivel político, de análisis, del discurso del psicoanálisis. Ahí lo tienen el nivel clínico, nivel político con el discurso capitalista, entonces, producido a partir de la modificación que realiza Lacan. Y vamos entonces a la última parte del trabajo, que es la tercera parte, y esto es material plenamente nuevo, que se llama los discursos constitutivos del nivel político de análisis, ¿sí? Ahora les voy a pedir entonces que me brinden su atención una vez más, y tan solo por un momento, ya que, bueno, ya termino, y voy a presentarles los discursos que conforman el nivel político de análisis del discurso del psicoanálisis. En esta oportunidad vamos a hacer solo mención de un aspecto de cada uno, ¿sí? Y vamos a dejarlo para otro momento el desarrollo más profundo del tema. Vamos a comenzar entonces. Teníamos obtenido el discurso de amo del nivel político, el discurso capitalista, que Lacan ubica como capitalista, discurso de amo a nivel político, y vamos a conformar entonces el resto del nivel político. Vamos a comenzar girando el discurso del amo un cuarto de vuelta hacia la derecha, como pueden ver, por medio de la operación conocida por todos del movimiento de los discursos de un cuarto de giro. Vamos a girar el discurso capitalista un cuarto de giro a la derecha,
Y luego de esta operación, entonces lo que vamos a obtener es el discurso de la ciencia. Vamos a ubicar ahí el discurso de la ciencia, el que va a ocupar a nivel político el mismo lugar que en el nivel clínico se encuentra el discurso histérico. Esto lo menciona Lacan en distintos lugares de su obra, ¿no? La coincidencia, esta coincidencia. Su producción, entonces, del discurso de la ciencia, la producción va a ser el saber. Fíjense que el discurso de la ciencia produce saber y su verdad va a ser la escritura de la falla estructural. Conocen los lugares del discurso, ¿verdad? Abajo a la derecha el lugar de la producción y a la izquierda abajo el lugar de la verdad. Muy bien. Si giramos el discurso de Amo, pasamos al siguiente. Si giramos el discurso Amo de nivel político en dirección izquierda, hacia el lugar más alejado del discurso del psicoanálisis, giramos hacia la izquierda, ahora sí vamos a ubicar en el nivel político de análisis al discurso universitario, ¿sí? Que lo habíamos dejado en suspenso, lo reubicamos aquí, con las modificaciones que el discurso rector y organizador de este nivel le imponen, ¿sí? Que es el discurso capitalista, le impone las modificaciones propias del nivel político, con lo cual, al girarlo hacia la izquierda, obtenemos esta conformación del discurso universitario, ya que Lacan llama antifilosofía a lo que el discurso universitario debe a su posición educativa. La que se hace evidente aquí, en esta conformación del discurso universitario a nivel político, en tanto que su producción van a ser significantes amo. El discurso universitario va a producir significantes amo y su verdad la división del sujeto. Muy bien. En el extremo opuesto, pasamos al siguiente, ya es el último fragmento del trabajo. En el extremo opuesto, entonces, al discurso del amo a nivel político, en el revés, vamos a tener al discurso del psicoanálisis de nivel político, que es este. A este también vamos a llegar haciendo girar un cuarto de vuelta hacia la derecha, lo que ocupa el lugar del discurso histérico, pero a nivel político, en este caso el discurso de la ciencia. O sea, llegamos al discurso del psicoanálisis de nivel político, girando el discurso de la ciencia un cuarto de vuelta hacia la derecha. No hay posibilidad de llegar al discurso del psicoanálisis de nivel político si no es pasando por el discurso científico. El discurso del psicoanálisis a nivel político se distingue del que genera toda la máquina discursiva desde el nivel clínico únicamente en lo siguiente. Atención acá. En lugar de poner a trabajar al sujeto dividido y producir significantes amo, el discurso del psicoanálisis de nivel político pone a trabajar los significantes amo y habilita la división subjetiva. El discurso del psicoanálisis a nivel político opera sobre significantes amo. Su empeño es más deconstructivo. Atención, los estudios de género. Su empeño es más deconstructivo y trabaja sobre los significantes amo de nivel político. Ya sea para terminar de resolver la neurosis, ya que estamos siempre en el terreno de un espacio psicoanalítico, no nos salimos del espacio del psicoanálisis, ya sea para terminar de resolver la neurosis que producía los síntomas que se trabajaron a nivel clínico, tanto como para habilitar el lugar del trabajo del mismo y del sujeto dividido por medio de su producción y poder trabajar a lo que pasa a nivel clínico. Por último, entonces, y tal como se desprende del hecho de estar trabajando sobre una posible gramática de la Langue, quiero explicitar entonces que los discursos contenidos en la máquina discursiva de dos niveles se refieren a las distintas posiciones del sujeto y como efecto de lo que sucede en un proceso analítico, siendo la perspectiva más prometedora hacia el futuro de esta propuesta la posibilidad de considerar
a los discursos que se desprenden del discurso del psicoanálisis en el espacio analítico como discursos sin nombre, solo como articulaciones donde las distintas posiciones de los elementos determinan configuraciones particulares en los distintos momentos de un análisis. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ramiro, por tu presentación. Bueno, muchas gracias a todos, a los tres expositores por sus presentaciones. Si les parece, damos lugar a las preguntas. Comenzamos para Pedro. Alfredo Eidelstein, para Pedro. ¿No crees que la ciencia sutura la verdad cuando piensa al sujeto cognoscente, pero no necesariamente cuando desarrolla sus investigaciones lógicas, matemáticas, físicas, etcétera? Sí. Qué barbaridad. Yo hice una presentación en octubre que la titulé La ciencia posmoderna, que viene a cuenta de esto, digamos. Yo lo que entiendo, y para responderle a Alfredo, primero que no, o sea, no es que sutura la verdad, sino forcluye la verdad, y la ciencia moderna, digo, en su maniobra fundante, tiene una pretensión de un sujeto suturado. Lo de la forclusión de la verdad, yo lo comenté en relación a esto que toma Lacan esto justamente de una naturaleza muda. El saber habla y la naturaleza es muda, con esto del silencio de los planetas, que Lacan dice se los ha hecho callar con la ley de la gravitación universal de Newton. Ese sea el sujeto suturado y la forclusión de la verdad, que yo creo que está en el espíritu de esa nueva ciencia que surge con la modernidad. Pero esta distinción que yo proponía entre una ciencia posmoderna y una ciencia moderna, no es una distinción mía, obviamente, que yo de estos temas sé muy poco, es de Lyotard, que es un autor que algunos lo consideran el gurú de la posmodernidad. Alfredo lo trabajó en sus presentaciones sobre la modernidad. Y justamente ahí Lyotard pone como paradigmas de esta nueva perspectiva científica a la lógica matemática y a la mecánica cuántica, ¿no? Como ejemplos de, ahora sí me apoyo en términos de Lacan, de este retorno de la verdad, porque digamos son desarrollos científicos espectaculares, es un progreso científico notable, pero da cuenta de esa falla en el saber, como dice Lacan, de que la verdad retorna en la falla del saber. Falla del saber es, por ejemplo, los teoremas de Gödel, son una falla en el saber. Es justamente la demostración rigurosa con los términos de la lógica de, digamos, es en relación a la aritmética, pero es un recurso lógico absolutamente riguroso que deriva en una paradoja. Esa es una falla del saber, pero no es algo despreciable. De hecho, es una falla en el saber que es un progreso. Por ejemplo, la mecánica cuántica se sostiene en esa falla en el saber. Por ejemplo, Richard Feynman dice, quien crea que entiende la mecánica cuántica es porque no entiende nada. Porque todo el tiempo se sostiene en esas incongruencias, en esas dificultades, en la falla del saber, en relación a ese saber absoluto, como ubiqué yo, en relación a la modernidad. Y la mecánica cuántica, si esto lo
lo trabaja Lacan en cierto sentido, es un lugar donde la naturaleza vuelve a hablar y vuelve a ser engañosa. No es ya la naturaleza muda de Newton, sino una naturaleza que habla y es tan engañosa como lo es el significante. Entonces es una naturaleza con la que se entra en diálogo. Ese es para mí, el retorno de la verdad en los lugares donde falla el saber, que es donde Lacan define al síntoma. Así que, resumiendo, lo que le respondo a Alfredo es que sí, efectivamente, es en la lógica matemática y en la física donde donde la ciencia ¿cómo decirlo? Se actualiza en relación a su maniobra fundante, que para mí sí apunta a un sujeto suturado y a la forclusión de la verdad. Por eso yo retomaba la distinción, que me parece recontra interesante, de Lyotard, entre la ciencia posmoderna y la ciencia moderna, como una manera distinta de pensar la ciencia. Esta ciencia que retoma y que avanza en las fallas mismas del saber. Y una cosita más, me parece que tenemos todos los elementos como para referenciar al psicoanálisis a esta perspectiva de la ciencia, a esta perspectiva que es la del siglo XX, de la lógica matemática y de la mecánica cuántica. No tanto en Newton y en Galileo y en Descartes, sino en esta nueva perspectiva. Bien. Luego tenemos para Ramiro, Cristina Miretti plantea si podés ampliar un poco lo que hayas podido avanzar sobre el discurso capitalista que permite pensar. Perdón, ¿que permite qué? Te lo repito. Sí. Si podés ampliar un poco lo que hayas podido avanzar sobre el discurso capitalista, ¿qué permite pensar? Gracias, Cristina. Sí, el discurso capitalista, bueno, lo trabajo como el discurso del amo a nivel político. Es decir, la idea es hacer uso, digamos, poder tomar ese discurso que quedaba como el quinto discurso, dislocado en toda la bibliografía, incluso, bueno, en lo que llevó a trabajar Lacan sobre eso, aparecía como un discurso suelto, ¿no? De lo que se puede pensar para trabajar en la clínica. Mi interés siempre en esta investigación apuntó a eso, a poder hacer utilizable, tratar de darle un sentido a esta máquina discursiva que plantea Lacan, como una estructura que en general no logra dar cuenta del uso del discurso capitalista. Queda como algo dislocado. Creo que bueno, por lo menos la intención de este planteo apunta a eso, ¿no? A poder darle un sentido, ya que hay que pensar los discursos del nivel político que planteo en esta estructura de dos niveles. Hay que pensarlos como posiciones del sujeto en la clínica. Son posiciones que surgen en la clínica del sujeto y que tal vez sin esta herramienta pasan desapercibidos, ¿sí? O sea, tal vez no se llega a dar cuenta de cómo entenderlo. Por eso también hablo al principio de una gramática de la langue. Modestamente, pero estaría dando cuenta de una suerte de gramática posible de la langue. Y aclaro también al principio esto de la confusión entre el término, o la utilización del mismo término para decir discurso y decir texto en holandés y alemán, porque da cuenta también del empeño de este autor que rescato para para construir una gramática del texto que ya podemos decir en Apola, quizás del texto clínico. Así que bueno, por ahí viene.
tenemos una más de Aide Montesano para Ramiro. Plantea, Ramiro, ¿podría funcionar el nivel político como el modo discursivo del decir del psicoanálisis en la interterritorialidad? Me refiero al diálogo con otros discursos en la cultura. Yo creo que sí, podría ser. Sin embargo, yo en este trabajo siempre trato de pensarlo, como dije recién, como algo que surge y adviene en la clínica, ¿sí? Así como podemos ubicar al sujeto, por ejemplo, en el discurso histérico, y operando en la estructura que determina el discurso histérico, que para eso, en general, los analistas podemos ubicarlo. Bueno, lo mismo sucede cuando el sujeto está entrampado en la lógica universitaria, en la lógica del discurso científico, o en la lógica, es decir, de las instituciones, ¿no? En la lógica que está determinada por el discurso capitalista, que yo tomo ese nombre porque es el que utiliza Lacan, pero es más amplio lo que se puede encontrar ahí. Entonces, si bien sí puede tomarse como un diálogo con, en función de la interterritorialidad, yo trato de hacer foco únicamente en lo que pasa en la clínica, digamos. Es una herramienta para pensar en la clínica. Bien, si no hay más preguntas, estamos un poquito sobre la hora. Entonces, bueno, si les parece, cerramos y bueno, muchísimas gracias a todos por estar con nosotros, a los 3 expositores, muy interesantes sus trabajos. Muchas gracias y a todos los que nos están acompañando en el canal.